¿Y si te dijera que estás a solo 3 días de transformar completamente tu vida interior? Sí, solo 3 días. No necesitas viajar, renunciar a todo, ni esperar un milagro. Solo necesitas algo que nadie te enseñó. Palabras dirigidas con intención y conciencia, porque tu mente escucha y obedece. Durante años has repetido pensamientos que te debilitan, frases que ni siquiera son tuyas, creencias que te mantienen estancado. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa voz interior te sabotee? ¿Cuántas veces más vas a renunciar a ti mismo sin darte cuenta? Este video no es solo un mensaje, es un desafío espiritual basado en la sabiduría del estoicismo y en principios de transformación mental profunda. Vas a descubrir cómo una simple práctica diaria, hecha al despertar, al mediodía y antes de dormir, puede reprogramar tu mente, sanar tu percepción de ti mismo y devolverte el control sobre tu paz, tu fuerza y tu felicidad. Y antes de continuar, un aviso muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si este contenido resuena contigo, si sientes que este mensaje es para ti, suscríbete ahora, porque los próximos videos pueden traer justo lo que tu alma necesita escuchar en el momento exacto. Aquí no hablamos de teorías vacías. Aquí hablamos de transformación real. Quédate hasta el final, porque al terminar este video vas a verte y a hablarte de una forma que nunca imaginaste. Repite esto durante 3 días y observa cómo cambia tu mente. Te prometo, nada volverá a ser igual. ¿Puede un alma transformarse en tan solo 3 días? Muchos lo dudan, porque hemos sido condicionados a creer que el cambio profundo toma años, requiere sufrimiento o depende de fuerzas externas. Pero quien comprende el poder del estoicismo y la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, sabe que todo puede comenzar en un instante, si ese instante está cargado de intención. En este desafío de 3 días, el discípulo no necesita abandonar su mundo, sino entrar en él con una nueva mirada. Se trata de consagrar un breve tiempo con disciplina y reverencia, como quien abre las puertas de un templo sagrado. El templo, en este caso, es la propia mente. Durante 3 días, la propuesta es simple: alinear lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No más contradicciones internas. No más autoengaños. Lo que el estoico antiguo llamaría vivir de acuerdo con la naturaleza, hoy podríamos traducir como vivir con coherencia. Y esa coherencia no nace de discursos grandilocuentes ni de actos heroicos, sino de pequeños gestos cotidianos llenos de presencia. Despertar y agradecer, respirar y observar los pensamientos, comer con conciencia, hablar con respeto, meditar aunque sea por 5 minutos. Cada una de esas acciones, repetidas con devoción, transforma lentamente la percepción que uno tiene de sí mismo. Imagina que cada palabra que pronuncias durante esos 3 días es una semilla que cae en el fértil terreno de tu alma. Si esas palabras son de amor, de aliento, de propósito, el jardín interior florece. Pero si son de juicio, crítica o desesperanza, entonces solo estás regando maleza. Por eso, este reto es también un acto de equilibrio emocional, porque exige que vigiles tus emociones sin reprimirlas y que elijas conscientemente cada pensamiento que dejas entrar. Es una forma de oración viva, no necesariamente de rodillas, pero sí en silencio y atención plena. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. No es coincidencia que muchas filosofías antiguas hablen de 3 días como símbolo de resurrección, renacimiento o cambio radical. En la filosofía estoica, 3 días bastan para sembrar una nueva dirección, una intención firme que, si se sostiene, puede desencadenar una auténtica metamorfosis. Y no es necesario esperar sentir motivación o energía para empezar. La disciplina debe preceder a la emoción.
El simple acto de decidir que por los próximos 3 días uno se va a tratar con amor, respeto y foco absoluto, ya es en sí una victoria espiritual. Alguien podría decir, pero 3 días no cambian nada. Y sin embargo, en 3 días se puede destruir un castillo, reconciliar una familia, escribir el primer capítulo de una historia inolvidable. ¿Por qué no podría entonces comenzarse la reconstrucción de la mente y del corazón? Lo importante es que esos 3 días no pasen como cualquier otro, que estén marcados por un compromiso radical con uno mismo, que cada día comience con una intención clara y termine con una reflexión serena, que se respete el descanso, se honre el silencio, se escuche al cuerpo. Así, poco a poco, el alma recupera su poder. Este no es un reto para volverse alguien distinto, es un ritual de retorno a lo esencial. 3 días bastan para que el ruido se apague y la voz interna vuelva a hablar con claridad. Bastan para recordar lo que realmente importa. Y cuando el discípulo entiende eso, que todo cambio exterior empieza en el diálogo interno, comienza a ver la vida con otros ojos. Y es ahí, en ese redescubrimiento de lo sagrado en lo cotidiano, donde empieza el próximo paso. Las palabras que uno repite constantemente no son inocentes, se convierten en materia prima de la realidad interna y tarde o temprano modelan también la realidad externa. Un estoico lo sabe. Lo que se pronuncia repetidamente, incluso en silencio, acaba por convertirse en hábito mental, y todo hábito mental dirige acciones. Por eso, usar afirmaciones diarias no es un acto superficial ni una moda pasajera. Es una herramienta espiritual profunda, una forma de meditación activa que tiene el poder de reescribir la narrativa interna. Cada frase que uno decide sembrar conscientemente en la mente actúa como un cincel tallando el carácter. Pero las afirmaciones no funcionan como hechizos vacíos. Deben ser repetidas con intención, con presencia plena y en momentos específicos donde la mente está más receptiva, justo al despertar, cuando la conciencia se encuentra en estado alfa. A mitad del día, cuando la rutina amenaza con anestesiar el alma, y al anochecer, cuando el subconsciente se abre como un campo fértil antes del sueño. Allí, las palabras actúan como semillas que germinan durante la noche, nutriendo el jardín del pensamiento con nueva fuerza. Es disciplina diaria, sí, pero también es un acto de fe en el poder transformador de la palabra. No se trata de repetir cualquier cosa. Las afirmaciones deben estar alineadas con la esencia del ser que uno desea cultivar. Soy dueño de mis pensamientos, merezco paz y abundancia, cada día me acerco más a mi propósito, mi vida tiene sentido, me libero de lo que no puedo controlar. Cada una de ellas refleja un principio del estoicismo, y cuando se repite con autenticidad, con el corazón implicado, transforma al individuo desde dentro. Poco a poco, esas frases reemplazan pensamientos caóticos, preocupaciones infértiles y creencias heredadas que ya no sirven. Así se inicia una revolución silenciosa, la conquista del territorio interior. Y lo más hermoso de todo es que no se necesita tecnología, dinero ni condiciones externas para usar esta práctica. Basta un momento de quietud, una respiración consciente y el compromiso de mirarse con compasión. Muchos subestiman esta herramienta porque parece simple, pero lo simple es, a menudo, lo más sabio. Un filósofo estoico no desprecia lo cotidiano, lo transforma. Y al repetir afirmaciones, uno se convierte en artesano de su propia mente. Es un proceso de desarrollo personal que con constancia redefine la identidad de quien lo practica. El cambio no llega con fuegos artificiales, sino con la repetición serena y constante de palabras que sanan, como quien riega una planta cada mañana sin esperar que florezca de inmediato. Pero un día, sin que uno lo note, la mente deja de dudar.
el corazón se fortalece y la vida comienza a responder con señales. Porque todo lo que se afirma con claridad y coherencia se manifiesta primero en la actitud, luego en la acción y finalmente en la realidad tangible. Esa es la magia racional del estoico, transformar creencias en comportamientos y comportamientos en destino. Cuando un discípulo entiende esto, comienza a hablarse de otra manera. Deja de repetirse viejas historias de fracaso y empieza a afirmar su valor con humildad, pero también con poder. Ya no se trata de convencer al mundo, sino de recordar a su alma quién es. Y así, el ritual de las afirmaciones se convierte en una plegaria silenciosa, una forma de meditación en movimiento que prepara el espíritu para el siguiente gran descubrimiento. La mayoría de las personas vive en medio de un diálogo constante, pero silencioso. No se pronuncia en voz alta, no se escucha con los oídos, pero está ahí, comentando cada error, cada decisión, cada pensamiento. Ese diálogo interno puede ser un aliado sabio o un tirano implacable, y es allí, en ese rincón oculto de la mente, donde se define gran parte de nuestra felicidad o sufrimiento. El estoicismo lo enseña con firmeza. No es lo que ocurre afuera lo que te afecta, sino la conversación que sostienes contigo mismo sobre lo que ocurre. Si alguien comete un error y se dice, soy un inútil, siempre fracaso, ¿qué crees que sembrará en su corazón? Una identidad frágil, llena de dudas y temor. Pero si ante el mismo error se dice, esto es una oportunidad para aprender, voy a crecer con esto, entonces está construyendo resiliencia. El equilibrio emocional nace de la calidad de esa voz interna. No se trata de mentirse o disfrazar la realidad, sino de hablarse con el mismo respeto y compasión con el que uno trataría a alguien que ama profundamente. El diálogo interno negativo es muchas veces heredado, frases que escuchamos en la infancia, juicios sociales, etiquetas impuestas. Con el tiempo, uno comienza a repetir esas palabras sin cuestionarlas, como si fueran verdades absolutas. Pero el estoico cuestiona todo. Se pregunta, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Y si la respuesta no es digna de su virtud, la cambia. Esa es la verdadera disciplina. Vigilar la mente con firmeza y redirigirla con ternura cuando se extravía. El poder de cambiar el diálogo interno está en nuestras manos. Es un trabajo diario, una práctica espiritual. A veces basta con detenerse, cerrar los ojos y preguntarse, ¿qué me estoy diciendo en este momento? Esa pausa puede evitar un colapso emocional, una reacción impulsiva o una tristeza innecesaria. Es un arte que se perfecciona con la práctica, y cuando uno se hace amigo de su mente, comienza a habitar un mundo más amable. Porque, como dice la sabiduría estoica, quien domina su interior puede enfrentar cualquier tormenta exterior. Hablarse con amor no es debilidad, es sabiduría. Es entender que uno está en proceso, que la vida no exige perfección, sino honestidad. Cada vez que eliges una palabra que eleva en lugar de una que condena, estás sanando una parte de ti. Estás construyendo un templo donde antes había ruinas. Estás cambiando tu manera de vivir el mundo sin cambiar el mundo. Y eso, amigo mío, es el principio de una revolución silenciosa. Así, poco a poco, el discípulo descubre que su mayor poder no está en controlar lo externo, sino en narrar su vida con otra voz, una voz firme, compasiva y luminosa, una voz estoica. Y cuando esa voz se vuelve hábito, entonces se abre la puerta al siguiente nivel de comprensión. Existe un misterio fascinante en el funcionamiento del cerebro. No sabe diferenciar entre lo que imaginas con fuerza y lo que vives con los sentidos. A ojos del sistema nervioso, una visualización nítida y emocionalmente intensa tiene el mismo impacto que una experiencia real. Esta es una revelación que el estoico moderno no puede ignorar, porque si es así,
Entonces cada pensamiento no es solo un pasatiempo mental, es una semilla biológica. Cada imagen mental cargada de emoción activa neurotransmisores, hormonas, impulsos eléctricos que pueden reconfigurar tu estado físico, tu energía e incluso tus decisiones. ¿Te das cuenta de lo poderoso que eso es? Cada vez que te visualizas en paz, actuando con equilibrio, resolviendo un conflicto con templanza o superando un obstáculo con dignidad, estás entrenando tu cuerpo y tu mente para actuar de esa manera en la vida real. No es una ilusión, es entrenamiento espiritual y neurológico. Muchos atletas de alto rendimiento lo hacen antes de competir, monjes y sabios también. Pero tú, en tu rutina diaria, puedes hacer lo mismo. Basta cerrar los ojos, respirar profundo y meditar durante unos minutos en la imagen de tu yo más sabio, más fuerte, más centrado. Cuando visualizas con intención, no estás escapando de la realidad, estás dándole una nueva dirección. El estoico no imagina castillos en el aire, imagina fortalezas internas, imagina cómo actuaría en medio de la adversidad, cómo respondería a una crítica, cómo se sostendría en medio del caos sin traicionar sus principios. Esa práctica mental crea caminos neuronales, como si pavimentaras rutas dentro del cerebro por donde luego tus pensamientos y emociones transitarán con más facilidad. Y eso es desarrollo personal en su forma más íntima y transformadora. Pero aquí viene lo importante. No basta imaginar por imaginar. La visualización debe ser clara, cargada de intención y acompañada de emoción. Si no sientes lo que imaginas, el cuerpo no responde. Por eso, al visualizar, debes hacerlo con todos los sentidos. ¿Qué verías? ¿Qué escucharías? ¿Qué sentirías en tu pecho? ¿Qué palabras saldrían de tu boca? Involucra todo tu ser. Repite esto cada mañana como parte de tu rutina, como un ritual de preparación para el día, y verás cómo tus decisiones empiezan a cambiar sin esfuerzo, porque ya has vivido en tu mente la mejor versión de ti. Esto también es disciplina, porque habrá días en que no tendrás ganas, días en que la mente parecerá una tormenta. Pero justo en esos días es cuando más necesitas imaginar la calma. Visualiza aunque tu interior esté oscuro, porque esa luz mental puede ser suficiente para que todo tu ser recuerde el camino. El estoico no espera que el mundo sea perfecto. Se entrena a sí mismo para ser fuerte ante cualquier escenario. Y una de sus herramientas más valiosas es el poder de imaginar con propósito. Así, la mente se vuelve aliada. Deja de ser un espacio de repeticiones caóticas y se convierte en un templo donde se ensaya la virtud, la templanza, el coraje. Y desde ese templo, el discípulo mira hacia adelante, listo para romper un ciclo más profundo. Hay una trampa invisible en la que la mayoría cae sin darse cuenta. El piloto automático. Despertar, revisar el celular, correr al trabajo, repetir conversaciones vacías, alimentarse sin pensar, acostarse con el corazón lleno de pendientes y repetir. Una rutina tan conocida que se siente segura, pero que lentamente apaga la felicidad interior. El estoico observa con atención estos ciclos. Se pregunta si lo que hace cada día lo acerca a su propósito o lo aleja. Porque vivir en piloto automático es vivir sin alma. Es permitir que los hábitos decidan por uno, que los estímulos externos dicten los estados internos. La mente, cuando no es guiada, se acomoda en lo conocido. Repite pensamientos, actitudes y reacciones como si fueran reflejos. Pero todo reflejo puede ser reprogramado si hay conciencia. Ese es el primer paso. Detenerse, mirar la propia rutina con ojos nuevos y preguntar con honestidad, ¿esto me eleva o me desgasta? ¿Esta conversación aporta algo? ¿Este hábito me acerca a quien quiero ser? La filosofía estoica invita a esa pausa reflexiva, a ese momento de lucidez que rompe la cadena del automático y enciende la luz de la meditación diaria.
Recuperar el control no significa huir de las responsabilidades. Significa habitar cada momento con presencia, hacer del café de la mañana un acto sagrado, mirar a los ojos a quien te habla, escuchar sin interrumpir, comer sintiendo cada bocado, respirar hondo antes de reaccionar. Esos detalles, que parecen mínimos, tienen un impacto inmenso en el equilibrio emocional, porque cuando vives presente, todo lo que haces tiene un sabor distinto. No se trata de hacer más, sino de hacer con conciencia. Romper el piloto automático también implica desafiar lo conocido, salir por un camino diferente al habitual, decidir guardar silencio donde antes habría una queja, probar una nueva forma de enfrentar el estrés. Cada pequeño cambio genera una disrupción que obliga al cerebro a despertar, a salir de la inercia. Y es ahí donde empieza el desarrollo personal verdadero, porque ya no vives por reacción, sino por elección. Y esa elección diaria va moldeando tu carácter, tu fuerza interior y tu libertad. Cuando el discípulo entiende esto, comienza a saborear la vida desde otro lugar. Ya no necesita grandes eventos para sentirse pleno. Aprende a encontrar lo sagrado en lo común. Descubre que el tiempo se estira cuando se vive con atención y que la mente se aquieta cuando se le da un propósito. Vivir despierto es un acto de rebeldía contra la superficialidad. Es una afirmación constante de que su vida tiene valor, intención y dirección. Y desde esa conciencia nace el impulso de revisar las creencias más profundas. Porque muchas veces son esas creencias las que nos mantienen dormidos, atrapados en ciclos que no entendemos. Cada ser humano vive dentro de una narrativa, una historia que muchas veces no eligió, pero que repite sin darse cuenta. Yo no sirvo para esto. Siempre me equivoco. Nunca podré cambiar. Son frases que parecen simples, pero que cargan un peso monumental. Son como raíces invisibles que sostienen una identidad limitada, estancada. El estoicismo enseña que la mente no está condenada a su pasado, pero necesita despertar para cuestionar esas raíces. Porque lo que se cree sin examinar se convierte en verdad. Y una vez que una idea se instala con fuerza, el cuerpo, las decisiones y la vida empiezan a girar en torno a ella. Las creencias limitantes no aparecen de la nada. Se forman en momentos de dolor, rechazo o miedo. A veces basta una palabra dicha por alguien que amamos para que nuestro interior quede marcado por años. Pero aunque no tuvimos control sobre cómo llegaron, sí tenemos poder sobre si se quedan. Y ese poder comienza con la observación. ¿Qué frases te repites cuando fracasas? ¿Qué pensamiento te detiene justo antes de arriesgarte? Cada una de esas frases contiene una pista. Son puertas hacia una transformación. No se trata de negar la realidad, sino de desarrollar la conciencia de que esa realidad puede cambiar desde la raíz. El cerebro es moldeable. La ciencia lo confirma. Las redes neuronales cambian cuando se exponen a nuevos patrones de pensamiento. En otras palabras, puedes reentrenar tu mente para dejar de creer que no eres suficiente. Pero no basta con querer, hay que actuar. Y el primer acto es reemplazar la mentira con una verdad más elevada. No con ilusiones, sino con afirmaciones sostenidas por acción. Estoy aprendiendo a manejar mi economía con sabiduría. Cada día mejoro mi comunicación. Soy capaz de sostener vínculos sanos. Estas frases, repetidas con intención, empiezan a tallar una nueva identidad. Y aquí entra la disciplina estoica. Sostener esa nueva creencia aunque no veas resultados inmediatos, aunque la vieja voz regrese con fuerza. Porque cambiar creencias es como abrir una nueva ruta en el bosque. Al principio cuesta, hay obstáculos, pero con el tiempo se convierte en camino habitual. Requiere constancia, compasión y decisión. Es un trabajo diario, pero también una forma de oración silenciosa. Estás hablando con tu alma, diciéndole que ya no tiene que vivir con miedo, que merece libertad, que puede construir un nuevo destino.
Todo cambio externo comienza con un cambio interno. Cuando alguien cree que es digno de amor, empieza a atraer relaciones más sanas. Cuando cree que es capaz de prosperar, empieza a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Así es como el estoico transforma su mundo, empezando por su sistema de creencias, porque una vez que se instala una nueva verdad interior, la vida entera se reorganiza en torno a ella, y lo que antes parecía imposible se vuelve parte del camino. Desde este punto de conciencia, el discípulo empieza a mirar hacia el futuro con otros ojos y descubre que hay un momento del día especialmente poderoso para sembrar esas nuevas creencias. Un momento que, si se honra, puede cambiarlo todo. El amanecer no es solo el inicio de un nuevo día, es una puerta, un umbral sagrado entre el mundo del sueño y la vigilia, entre el subconsciente y la acción. Y lo que se hace o se piensa en ese momento tiene un peso espiritual profundo. El estoico lo sabe. La forma en que despiertas marca la dirección de todo tu día. Por eso, no comienza su jornada revisando notificaciones ni corriendo hacia obligaciones. Comienza en silencio, con respiración consciente, con gratitud, con intención. Porque sabe que el primer pensamiento es una semilla que multiplicará su influencia minuto a minuto. Imagina esto. Dos personas despiertan al mismo tiempo. Una enciende su celular, se expone a malas noticias, revisa cuentas, se frustra. La otra respira profundo, agradece estar viva, repite una afirmación positiva y se pregunta, ¿cómo puedo ser útil hoy? ¿Cuál de las dos crees que construirá un día más sereno, más lúcido, más alineado con su propósito? No es magia, es equilibrio emocional cultivado desde el primer aliento consciente. El estoico no deja su mente al azar, la entrena desde la primera luz del día. La mañana es también un campo fértil para la meditación. No se necesita una hora ni un altar. Basta cerrar los ojos por 3 minutos, sentir el cuerpo, observar los pensamientos sin juicio. En ese espacio breve, la mente se organiza, el alma se prepara y la jornada toma otra energía. Y si a eso se le suma una afirmación clara, hoy actúo con dignidad, hoy elijo la paz, hoy honro mi palabra, entonces el corazón recibe una dirección, y un corazón con dirección no se deja arrastrar por la corriente. El secreto está en la constancia. No basta hacerlo un día y esperar milagros. Se trata de un ritual, un compromiso, un acto de amor hacia uno mismo, y con el tiempo esos minutos de la mañana se convierten en cimientos de una vida más plena. El estoico comprende que el tiempo no se trata de cantidad, sino de calidad. Y 5 minutos de presencia pueden tener más impacto que horas de distracción, porque lo importante no es cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Y cuando comienzas el día con conciencia, cada decisión posterior tiene más claridad. Además, honrar las mañanas es también un acto de rebeldía en un mundo que vive deprisa. Es decir, mi alma importa más que mis pendientes. Es recordar que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana, no una máquina de producción, y que cada mañana es un regalo que merece ser recibido con reverencia. Cuando el discípulo comprende eso, deja de ver el amanecer como una obligación y empieza a verlo como una oportunidad divina. Y es en esa oportunidad que surge la necesidad de soltar lo que ya nos sirve, porque no basta sembrar nuevas intenciones. También es necesario vaciar el corazón de viejas heridas para que haya espacio para lo nuevo. Muchos caminan por la vida con una mochila invisible cargada de recuerdos, heridas, errores, traiciones, palabras no dichas. Y cada día, al despertar, esa carga se vuelve más pesada. Es como si cada mañana uno recogiera los escombros del ayer para construir el hoy. Pero, ¿cómo se puede edificar algo nuevo sobre ruinas que nunca se limpiaron? El estoicismo enseña que el pasado no se borra,
pero tampoco debe ser una cadena. Se honra, se aprende, se transforma, porque solo quien se atreve a soltar con conciencia puede caminar con libertad hacia el futuro. Soltar no es olvidar, no es fingir que nada dolió. Al contrario, es mirar de frente las cicatrices, darles un lugar de respeto y luego, con ternura, dejarlas ir. No para negar lo vivido, sino para liberar la energía que quedó atrapada en esos eventos. El estoico sabe que el apego al dolor es una forma de autoengaño, una excusa sutil para no avanzar. Por eso, cada vez que recuerda un pasado que le duele, no se deja arrastrar. Lo observa como quien contempla una tormenta desde un refugio. Sabe que ese recuerdo ya pasó, que su poder ahora está en decidir qué hace con él. Y aquí surge la verdadera fuerza, la elección de soltar. Puede hacerse a través de una carta que nunca se envía, de una conversación honesta con uno mismo frente al espejo, de una caminata silenciosa donde se respira el perdón. No hace falta un gran ritual, basta con decidir que el pasado no dictará más los pensamientos del presente, que la identidad no se construirá sobre traumas, sino sobre aprendizajes. Cada vez que uno suelta, aunque sea un poco, gana espacio interno, y ese espacio es tierra fértil para sembrar nuevas posibilidades. Muchas personas repiten en su mente las mismas historias tristes durante años, historias donde siempre fueron víctimas, donde nada salió bien, donde todo se rompió. Pero el estoico interrumpe esa narrativa. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me hizo más fuerte? ¿Qué parte de mí creció gracias a ese dolor? Esa mirada transforma el pasado en maestría, y entonces la mente se alivia. El cuerpo se relaja, el alma sonríe, porque no hay mayor equilibrio emocional que el de quien ya no pelea con lo que fue. La clave está en no identificarte con el dolor. El dolor es una experiencia, no tu esencia, y cada vez que repites mentalmente, yo soy así porque me hirieron, te reduces a una herida. Pero tú eres mucho más que eso. Eres posibilidad, eres camino, eres reconstrucción. Por eso, el acto de soltar también es un acto de amor propio. Es decirle al alma, te permito ser nueva, te permito ser feliz, te permito vivir sin miedo. Y en ese permiso empieza la sanación verdadera. Una sanación silenciosa, pero profunda, como la que enseñaban los sabios estoicos con su ejemplo de vida serena y digna. Así, el discípulo que suelta el pasado no olvida, pero tampoco se encadena. Camina liviano, con los ojos hacia adelante y el corazón abierto, porque ha aprendido que el sufrimiento no es eterno, si se transforma. Y con esa sabiduría llega el momento de mirar hacia adentro, hacia lo más íntimo, las emociones que aún controlan su comportamiento diario. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es esta: tú no eres tus emociones. Puedes sentir ira, miedo, tristeza, pero eso no te define. Lo que te define es lo que eliges hacer con esas emociones. Y aquí está el verdadero poder espiritual, en la capacidad de responder con conciencia, porque quien reacciona automáticamente vive como esclavo. Pero quien responde desde la razón, la virtud y el equilibrio, vive como un sabio. Y no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero es posible, y esa posibilidad basta para empezar a caminar. Las emociones intensas no son el problema, son señales, señales que indican algo que duele, que falta, que debe ser atendido. El estoico no las reprime ni las niega, las observa, las abraza y luego decide qué hacer con ellas. Es como un navegante en medio de una tormenta. No controla el viento, pero ajusta las velas. Cada vez que sientes rabia y eliges el silencio, cada vez que sientes tristeza y eliges el cuidado, cada vez que sientes miedo y eliges el coraje, estás construyendo carácter, estás educando tu mundo interior. La inteligencia emocional no es innata,
se cultiva, y se cultiva en lo cotidiano, en esa discusión con alguien cercano, en ese momento de estrés laboral, en ese instante en que algo no sale como esperabas. Ahí es donde se prueba la filosofía. Ahí es donde el estoico recuerda su entrenamiento y aplica lo aprendido no desde la rigidez, sino desde la compasión, porque controlar las emociones no significa endurecerse, sino canalizar la energía hacia algo más elevado. Es elevar el alma por encima de la reacción. Y con el tiempo, esa práctica se vuelve un hábito. Ya no reaccionas con violencia ante la crítica. Ya no te desesperas ante la incertidumbre. Ya no explotas cuando te frustras. Aprendes a pausar, a respirar, a pensar, y entonces el alma se fortalece. El rostro se suaviza. La vida se vuelve menos caótica, porque lo externo ya no tiene poder absoluto sobre tu paz. Eres tú quien decide qué lugar le das a cada emoción. Y eso es libertad interior. Eso es felicidad cultivada. No se trata de perfección, sino de progreso. Habrá días en que falles, días en que te dejes llevar. Pero incluso en esos días puedes aprender. Puedes pedir perdón, puedes corregir el rumbo, puedes empezar de nuevo. El estoico no busca ser intocable, busca ser íntegro. Y esa integridad se construye momento a momento, emoción a emoción, con presencia, con humildad, con propósito. Y cuando esa madurez emocional se convierte en parte de ti, surge una fuerza inquebrantable, una fuerza que no grita, pero que sostiene, que no domina, pero que guía. Y desde ahí, desde esa nueva identidad emocional, el discípulo descubre algo transformador, que tiene fuerza para superar todo lo que enfrenta. La vida no se mide por los días fáciles, sino por los momentos difíciles que decidimos atravesar con dignidad. Y aunque a veces lo olvidamos, cada ser humano tiene dentro de sí una fuerza silenciosa, una chispa sagrada que resiste, que no se rinde, que renace. El estoico sabe que no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con sentido. Porque cada adversidad es una oportunidad para revelar el poder interior que hasta entonces permanecía dormido. Y es en medio del caos que se forja el temple. Esa fuerza no se aprende en los libros ni se compra en los mercados. Se descubre en el silencio de la noche, cuando todo parece desmoronarse y, aún así, uno decide seguir adelante. Se descubre en la pérdida, en el fracaso, en el abandono. Pero también se fortalece con cada pequeña decisión diaria que honra la vida, levantarse cuando el cuerpo no quiere, sonreír cuando el alma llora, ayudar cuando uno mismo necesita ayuda. Esa es la fuerza del sabio, no una fuerza que aplasta, sino una que sostiene desde dentro. Cada vez que decides responder con coraje ante el miedo, estás entrenando esa fuerza. Cada vez que eliges no rendirte, estás ampliando tus límites. Y aunque la mente diga no puedo más, el alma susurra sí puedes, solo un paso más. Esa voz es tu verdadero yo, el que ha superado otras tormentas, el que ha sanado heridas que parecían eternas, el que ha reconstruido su vida una y otra vez. El estoico honra esa historia, no como víctima, sino como guerrero espiritual, porque sabe que la fortaleza no es ausencia de dolor, sino persistencia con propósito. No es casualidad que las grandes almas de la historia hayan sido forjadas en la dificultad. No hay virtud sin desafío, ni carácter sin tensión. El hierro se forja con fuego. Y tú también, cada vez que eliges actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. Cada vez que te levantas después de caer, cada vez que dices «esto también pasará», estás grabando en tu alma un nuevo nivel de resiliencia emocional. Y ese nivel permanece contigo incluso cuando el mundo cambia. Y es en esos momentos de prueba que uno descubre que la fuerza no viene de ganar, sino de mantenerse fiel a sí mismo, de actuar con integridad aunque nadie lo vea, de seguir sembrando bondad, aunque no haya recompensa inmediata.
Esa fuerza es invencible, porque no depende de nada externo, y cuando se vuelve parte de ti, te transformas en un refugio, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Tu sola presencia transmite calma, tu ejemplo inspira, tu historia sostiene. Y desde esa conciencia, desde ese núcleo indestructible que ahora reconoces como tuyo, aparece una afirmación nueva, poderosa, definitiva, no nacida del ego, sino de la certeza interna. Una frase que lo cambia todo, que reescribe tu destino desde la raíz. Hay una creencia silenciosa que impide a millones de personas alcanzar su plenitud. No se sienten merecedoras. No creen, en lo profundo, que tengan derecho a ser felices, a tener éxito, a vivir con paz. Y mientras esa idea habite en su mente, todo intento de cambio será saboteado desde dentro, porque la mente solo construye lo que cree posible. El estoico sabe que no basta con soñar. Primero hay que reconocer el propio valor. Hay que recuperar la certeza de que uno merece vivir una vida buena, digna, plena. Merezco ser feliz. Merezco ser amado. Merezco prosperar. Decir estas frases no es arrogancia, es sanación. Es restaurar una verdad que fue deformada por el dolor, la crítica o la comparación, porque nadie nace sintiéndose indigno. Esa idea se aprende, pero también puede desaprenderse, y el primer paso es declarar con fuerza: soy valioso por el simple hecho de existir. No necesito lograr nada para merecer amor. No necesito cumplir expectativas para merecer descanso. Esa es la base de toda transformación profunda. Cuando uno se siente merecedor, algo cambia. Las decisiones son distintas. Los vínculos mejoran. Se deja de aceptar lo mínimo y se empieza a construir lo máximo posible con lo que se tiene. El desarrollo personal se vuelve más fluido. Ya no se lucha contra uno mismo, se camina con uno mismo. Y en ese camino, cada afirmación se vuelve semilla, cada acción se vuelve fruto. Porque cuando la mente y el corazón están alineados, la realidad responde. El universo entero empieza a colaborar con quien se respeta. Y ese respeto interno se ve en los detalles, en cómo te hablas, en cómo te alimentas, en cómo cuidas tu cuerpo, tu entorno, tus pensamientos. Merezco vivir en paz, merezco trabajar en algo que me inspire, merezco descansar sin culpa. Esas afirmaciones, repetidas con intención, activan rutas nuevas en la mente, y poco a poco, esa nueva visión de ti mismo se convierte en tu nueva realidad. No como un milagro, sino como una construcción sólida, diaria, consciente. Esa es la obra del estoico, una vida que refleja su filosofía. Pero cuidado, sentirse merecedor no significa exigir, sino honrar. No es imponer, es agradecer. Porque cuando uno se sabe valioso, también reconoce el valor de los demás, y entonces la relación con el mundo cambia. Se sirve con más alegría, se comparte con más apertura, se vive con más sentido. El éxito ya no es competencia, es contribución. La felicidad ya no es logro, es presencia. Y todo empieza con esa semilla: merezco. Así, el discípulo que completa este viaje de 3 días no es alguien nuevo. Es alguien que se ha reencontrado con lo mejor de sí, que ha limpiado el espejo de su alma y ahora se ve con claridad. Y en ese reflejo descubre que siempre tuvo lo necesario para transformar su vida. Solo necesitaba recordar, solo necesitaba decidir, solo necesitaba repetir, con fe, con amor, con intención. Ahora que has recorrido este desafío de 3 días, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Qué palabras elegiste repetirte hoy? Porque esas palabras están construyendo tu realidad en silencio. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la afirmación que más te tocó el alma? ¿Qué emoción surgió durante esta práctica? Tu experiencia puede inspirar a alguien que también necesita comenzar de nuevo.
Y si este contenido encendió algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es una herramienta para tu crecimiento, tu sanación y tu despertar espiritual. No te pierdas los próximos pasos de esta transformación. Y si quieres continuar este proceso, te invito a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora. Es el complemento perfecto para seguir reprogramando tu mente con sabiduría estoica y propósito. Nos vemos allí. Con gratitud, Canal Despertar Estoico.